You listed the described humanitarian reasons for allowing that oil tanker to reach Cuba. To clarify, why was the administration okay with Russia sending that oil to Cuba and not other nations? Look, again, this was a decision. It'll continue to be made on a case-by-case basis for humanitarian reasons or otherwise, but there's been no firm change in our sanctions policy. President Sheinbaum of Mexico also said that Mexico is exploring different ways to restart some of those shipments to Cuba. Is the administration okay with that at this time? Again, there's been no change in our sanction policy. We still reserve the right to seize vessels if it's legally applicable that are headed towards Cuba and that violate the United States sanction policy. But of course, the president and the administration also reserve the right to waive those seizures on a case-by-case basis. And to clarify, just any more Russian oil tankers going to be allowed to reach Cuba at this time? Again, I know you say case-by-case, but for the case of Russia, is it pretty much green light right now? No, that's not what I said. It's a case-by-case basis. El buque petrolero ruso Anatoly Kolotkin llegó este lunes a las costas de Cuba con más de 700,000 barriles de crudo. Es el primer envío significativo de petróleo desde que el pasado 29 de enero Donald Trump puso en marcha el cerco energético total contra la isla. Rusia desafía así el bloqueo criminal que Estados Unidos impone a Cuba desde hace 7 décadas y que en estos últimos 2 meses ha llevado a un nivel de asfixia todavía más brutal. El recorrido del buque fue toda una declaración política. Zarpó de Rusia a principios de marzo, cruzó el Canal de la Mancha escoltado por un buque de guerra ruso, atravesó el Atlántico y terminó entrando en aguas del Caribe rumbo a Matanzas. Semanas enteras de especulación sobre su destino y sobre qué haría Washington frente a una embarcación que se dirigía de manera abierta a romper un bloqueo sin mandato internacional, sin legalidad alguna y sostenido únicamente por la fuerza y por la amenaza. Y cuando finalmente el buque entró en aguas cubanas, llegó también el espectáculo mediático de siempre. Nos enteramos, primero por medios estadounidenses y luego por medios en español, en este orden, obviamente, de que en realidad había sido Estados Unidos quien había flexibilizado su propio bloqueo, tal cual, como si el problema fuera de permisos administrativos y no de una política criminal, como si Washington tuviera legitimidad para autorizar nada en aguas territoriales que no le pertenecen. Ahí tienen el contorsionismo mental colonial en su máxima expresión, presentar un desafío a la ilegalidad estadounidense como una muestra de la buena voluntad de Estados Unidos. Ahora bien, esos 700,000 barriles, o si se quiere, esas 100,000 toneladas, no van a resolver por sí solos el drama energético cubano. No alcanzan para revertir una crisis estructural inducida deliberadamente. Pero sí alivian, aunque sea por un tiempo, la agonía a la que la Casa Blanca ha sometido a la isla ante la pasividad del resto del mundo. Y sobre todo, tienen un peso simbólico enorme, porque demuestran que la solidaridad real existe cuando deja de ser un comunicado, una foto o una donación puntual y se convierte en un acto político con consecuencias. Eso es lo que importa de fondo, que para romper el cerco no bastan las buenas palabras ni los gestos humanitarios, que son necesarios, sí, pero insuficientes. Hace falta voluntad política, soberanía y capacidad de asumir el costo de desafiar al poder que impone el bloqueo. Rusia lo ha hecho porque puede hacerlo, porque tiene con qué. Pero la pregunta incómoda es otra. ¿Y los demás? Y los países que todos los años votan en la ONU contra el bloqueo y los que repiten que el bloqueo, el embargo, es ilegal, ¿de verdad no pueden hacer nada más que levantar la mano en Nueva York? Hace apenas unos meses, 165 países volvieron a pedir en Naciones Unidas el fin del bloqueo contra Cuba por 33ª vez. 165, una mayoría abrumadora del planeta. Y sin embargo, la política criminal sigue intacta. Entonces, la escena del Anatoly Kolotkin obliga a pensar algo muy simple. Si un solo buque puede llegar, ¿qué pasaría si llegaran varios? ¿Qué pasaría si junto a un petrolero ruso aparecieran embarcaciones de otros países, de otras potencias, de otros aliados reales o potenciales de Cuba? ¿Bombardearían a todos? ¿Abrirían otro frente de guerra? ¿O volverían a decirnos como ahora que todo fue posible gracias a la benevolencia del imperio? Ese es el punto. Si de verdad se habla de un nuevo orden mundial, ese orden no puede consistir únicamente en discursos, cumbres y declaraciones altisonantes. Tiene que traducirse en actos
concretos frente a las agresiones concretas. Y hoy Cuba es una prueba moral y política para todos, porque el presente de la isla depende cada vez menos de la resistencia heroica de su pueblo y cada vez más de la capacidad de sus aliados de pasar de la retórica a la acción. Hoy en la base América Latina hablamos del primer cargamento de petróleo ruso que logró llegar a Cuba, de cómo fue posible, de lo que significa políticamente y de la reacción en cadena que debería provocar si de verdad alguien quiere construir un mundo donde Estados Unidos no pueda seguir asfixiando a un país entero con total impunidad. Bienvenidos y bienvenidas. La base América Latina. 730,000 barriles de petróleo llegan a las costas cubanas, permiten aliviar un poco la situación de asfixia en la que se encuentra el pueblo cubano. Marco Teruggi, ¿cómo fue posible? ¿Para cuánto alcanza este cargamento? ¿Y qué sigue? Bueno, vamos a ver todos los datos de este barco petrolero tan esperado en Cuba. ¿Cuánto carga? ¿Por qué llegó? ¿Qué fue lo que posibilitó que fuera desde Rusia y pudiera atracar en el puerto de Matanzas en Cuba? ¿Y qué mensaje político, geopolítico trae eso? Y sobre todo, ¿qué podría tal vez desencadenar para que otros barcos pudieran también llegar a la isla en medio de esta situación tan complicada? Estefanía Veloz, cuéntame sobre esos medios que ayer informaban de que Estados Unidos rompe el embargo impuesto por Estados Unidos. Bueno, y haremos un repaso de los medios que dicen que efectivamente esto es gracias a Estados Unidos y a Donald Trump, que es tan bueno y benevolente. No es porque tuvo miedo de meterse con otro país, no, para nada. Es porque Estados Unidos manda en realidad en el Caribe, y también vamos a ver cómo lo hablan los medios de este lado en español, de México, de Colombia, y cuáles son sus conclusiones al final, y también qué es lo que nos deja esto sobre qué países pueden ayudar a Cuba y qué países no. Y hoy nos acompañará Josué Veloz, es periodista cubano, miembro del colectivo La Tiza. Vamos a arrancar ya, Juanma. Debí tirar más datos. Con Marco Teruggi. Finalmente sucedió. Después de casi 3 meses sin recibir cargamentos de petróleo, un barco con cerca de 700,000 barriles llegó a Cuba. Se trató de un petrolero ruso que había zarpado a inicio de marzo desde el puerto de Primorsk en el mar Báltico, cerca de Finlandia, a unos 10.000 kilómetros de la isla caribeña. Un barco que venía siendo seguido por medios de comunicación, cancillerías y analistas desde mediados de marzo, cuando comenzó a hacerse público su recorrido en medio del embargo petrolero impuesto por Estados Unidos a Cuba. La gran pregunta era si llegaría o no llegaría a la isla en medio de la crisis económica más severa que ha conocido Cuba desde que gobierna la revolución en 1959. Y llegó finalmente el día lunes al puerto de Matanzas, en la costa norte de Cuba, enfrente de la Florida. Y con el barco llegó petróleo, pero mucho más que petróleo. Llegó la demostración de que el bloqueo a Cuba impuesto por los Estados Unidos puede romperse. Bloqueo ilegal, nunca se olviden. Economía y geopolítica concentradas en un barco ruso con un nombre muy particular: Anatoly Kolotkin. Ina, aprovechando tus conocimientos de Rusia, ¿por qué pusieron Kolotkin a este barco de Rusia? Bueno, nada es azaroso y, como dice el refrán, el diablo está en los detalles. Kolotkin fue un jurista ruso de mucho prestigio que trabajó representando a la Unión Soviética primero y a la Federación de Rusia luego, especializado justamente en derecho marítimo internacional. Derecho que está ahora mismo en una suerte de estado de excepción cada vez más global. Así que con el derecho marítimo internacional escrito en la proa llegó el petrolero a Cuba. Una noticia que en medio de los rumores y las especulaciones fue confirmada por Dmitry Peskov, secretario de prensa del presidente Vladimir Putin. В условиях жесточайшей блокады наши кубинские друзья нуждаются в нефтепродуктах, в нефти. Это необходимо для работы систем жизнеобеспечения в стране, для генерации электроэнергии, для оказания медицинских и иных услуг населению. И, конечно, Россия считает своим долгом не оставаться в стороне и оказать нужную помощь нашим кубинским друзьям. Мы рады, что эта партия нефтепродуктов прибудет на остров, точнее, уже прибыла.
nuestros amigos cubanos. La llegada del barco ocurrió en un contexto de redoble de las amenazas de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, a Cuba. El presidente estadounidense había justamente anunciado públicamente la caída próxima e inevitable del gobierno de Cuba. No una vez, sino 2 veces en 4 días. Cuba es la siguiente, dijo primero el viernes desde Miami, como no, y lo repitió el lunes en su avión Air Force One con su ya habitual tono de victorias muchas veces imaginarias. President, on Friday you mentioned that Cuba will be next. What did you mean by that exactly? And who will be next? Cuba. Yeah, Cuba's going to be next. Cuba's going to be... In what way? Cuba's a mess. It's a failing country, and they're going to be next. Within a short period of time, it's going to fail. And we will be there to help it out. We'll be there to help our great Cuban Americans out who were thrown out of Cuba. In many cases, their family members were mutilated and killed by Castro. Well, Cuba's going to be next, yeah. Entonces, en medio de la amenaza de Trump de una pronta caída del gobierno cubano, ingresó un petrolero ruso con 700,000 barriles de petróleo, que es lo que más necesita la isla en este momento, porque recordemos que el petróleo es esencial para el funcionamiento de la isla y la verdad que de cualquier país, para el transporte de alimentos, el transporte público o la generación de electricidad. Entonces, cuanto más tiempo Cuba se queda sin petróleo, más se va apagando su economía, desde la luz hasta las actividades diarias en universidades u hospitales, con todo lo dramático que es esto. Y claro, así como dice el dicho de que una golondrina no hace verano, un barco petrolero no hace el abastecimiento de combustible que requiere un país. Pero, y acá entramos en el debate, porque Peskov ya anunció que habrá más barcos petroleros que serán enviados a Cuba, por lo que este sería el primer barco para abastecer de combustible a la isla en medio de la crisis. Y sigamos un poco más con declaraciones antes de entrarle más al análisis. Si Rusia envió un barco y anuncia que va a enviar más barcos, ¿significa que Estados Unidos cambió su embargo hacia Cuba, su bloqueo? Bueno, le preguntaron eso mismo a la portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, y esto contestaba. On Cuba, the president threatened to tariff any country that would send oil to Cuba, but now the U.S. is letting this Russian tanker to Cuba. Is this a policy change, or is he willing to let more tankers into Cuba now? This is not a policy change. There has not been a formal change in sanction policy. As the president said last night, we allowed this ship to reach Cuba in order to provide humanitarian needs to the Cuban people. These decisions are being made on a case-by-case basis. And as the administration has said, Cuba's non-functional economy cannot be fixed unless they undergo dramatic political and leadership change. But there has been no formal change with respect to sanction policy. So you could expect more tankers to go to Cuba? Again, these decisions are being made on a case-by-case basis right now. O sea, no hay cambio de política, pero se dejó entrar a este petrolero y se va a ver caso por caso. O sea, sí, se cambió de política, señora. Porque recordemos que Trump había anunciado aranceles a fin de enero para aquellos países que comercien petróleo con Cuba. El objetivo era, claro, entonces, ayer como hoy, desabastecer por completo a la isla de petróleo para que la economía colapse y con eso buscar un cambio de régimen. La gran pregunta es entonces, ¿qué pasó para que llegara este petrolero ruso ahora a Cuba? Si les parece, planteemos 2 hipótesis al respecto. Estefanía, empiece con la primera. Una primera hipótesis es que Rusia decidió enviar el petrolero a Cuba y poner a Estados Unidos ante el hecho consumado. Una travesía que de hecho tuvo que ser acompañada en algunos tramos por un buque de la Armada rusa, como en el caso del Canal de la Mancha, es decir, entre Francia e Inglaterra. Cuando decimos ante el hecho consumado, quiere decir que no es que Rusia pidió permiso, sino que envió el barco petrolero poniendo a Estados Unidos ante la disyuntiva de dejarlo pasar o interceptarlo militarmente en el mar, con todas las implicaciones que eso tiene. Porque una cosa es robar un petrolero saliendo de aguas venezolanas, como pasó en el mes de diciembre, y quedarse además con su cargamento, y otra diferente es robar un barco de la naviera Sovcomflot de propiedad del Estado ruso, es decir, abrir una crisis directamente con el Kremlin. Una crisis justo cuando existen además diálogos entre Washington y Moscú en medio de la guerra en Irán, donde Estados Unidos decidió levantar temporalmente sanciones a Rusia para permitir mayor abastecimiento de petróleo en el mercado global y frenar, por lo menos intentar, el aumento de precios. Entonces, en ese contexto, interceptar un petrolero ruso en alta mar habría sido crear una crisis en medio de una situación global ya parcialmente fuera de control. Y de acá podemos linkear a la segunda hipótesis. Ina, por favor, adelante.
Esa segunda hipótesis es que efectivamente hubo canales de diálogo para acordar la llegada del barco petrolero ruso a la isla. ¿Qué se habría negociado? Difícil saberlo con precisión. El medio Bloomberg, por ejemplo, refiere, según fuentes cercanas, a una autorización por parte del gobierno de Cuba para que pudiera llegar combustible a la embajada estadounidense en La Habana, por lo que Washington habría tenido su cuota de ganancia con la llegada del petrolero ruso a la isla. Luego pueden abrirse más líneas de análisis, como pensar que se trató de una concesión de Estados Unidos para proyectar cierta imagen de apertura en medio de la agonía económica cubana. Pero haya sido por eso, por combustible en la embajada, por alguna razón que no sabemos todavía, o porque no tenía capacidad política para interceptar el petrolero ruso, lo cierto, y que más interesa aquí, es que Rusia tuvo la voluntad política de enviar petróleo a Cuba. Una voluntad política, una apuesta geopolítica en un contexto donde Cuba está siendo agredida hasta el punto de máxima presión, y esa presión la dejó a la isla en gran medida en soledad. No del todo, claro, porque México ya envió 4 barcos con ayuda humanitaria con 3.125 toneladas que llegaron a la isla, por lo menos hasta el momento. Y China envió 15.600 toneladas de arroz que se sumaron a otras 15.000 enviadas, sumando así 30.000 toneladas de arroz enviadas en medio de esta emergencia. Y esto, claro, podemos agregar a esto los apoyos políticos humanitarios, como la flotilla que llegó a la isla la semana pasada, con activistas de varios países del mundo con cargamentos de alimentos, paneles solares y sobre todo mucha solidaridad. Pero lo que mueve el amperímetro, como dice el dicho, lo que hace la diferencia y que es ahora imprescindible en Cuba es el petróleo para que la economía pueda seguir andando. Y de hecho la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se refirió a la búsqueda de volver a enviar petróleo mexicano a la isla. Llegó un buque, un petrolero ruso a Cuba, y también el presidente Trump dijo que él ya no tenía problema de que otros países pudieran enviar petróleo a Cuba. En el caso de México, ¿se va a reactivar el envío de petróleo y si podría ser ya en los próximos días? Recuerden que desde hace tiempo lo estábamos viendo. Si quieren, un día ya lo dedicamos a explicar este tema. Hemos estado enviando ayuda humanitaria. Recientemente, hace 2 días, llegó un barco también con alimentación y con un buen número de toneladas, y vamos a seguir ayudando en términos humanitarios al pueblo cubano, y también el trabajo que tenemos con Cuba de los acuerdos comerciales, porque eso es aparte. Una cosa es la ayuda humanitaria y la otra son acuerdos comerciales que tenemos con Cuba, y eso tiene que ver también con el envío de petróleo, porque una parte es humanitaria y otra parte son acuerdos comerciales que se han tenido, como lo he dicho, desde hace décadas, no es de ahora. Y en ambos temas estamos trabajando con ellos. Tal vez el petrolero ruso que llegó a Cuba sirva como punta de lanza para abrir el bloqueo en Cuba y que vuelva a llegar petróleo a la isla, no solo por parte de México y la empresa estatal Pemex, sino también, por ejemplo, de Brasil, donde existe la demanda interna al gobierno de Lula da Silva y la empresa Petrobras de que envíen o vendan petróleo a la isla. ¿Y qué les parecería, por ejemplo, digamos acá, si se unieran México y Brasil para enviar petróleo a Cuba y con eso dieran una gran señal geopolítica en la región? Sería una acción de mucho peso diplomático, simbólico y fáctico. Y claro, no está de más aclarar que Cuba necesita mucho más petróleo. Un cargamento de 700,000 barriles es importantísimo, pero finito. Cuba precisa unos 100,000 barriles diarios, de los cuales produce unos 30,000, por lo que un barco de 700,000 barriles, luego de ser refinado, puede durar 10 días si es que se pone en marcha el 100% de la isla con el uso de 100,000 barriles diarios. Puede durar más si es administrado como en tiempos de guerra, que es de hecho lo que está pasando y lo que sucederá con este cargamento también. El gobierno cubano medirá el uso de cada gota para que rinda de la mejor manera. Y además, si bien llegó un barco petrolero, el objetivo de la administración de Estados Unidos no ha cambiado. Cuba es el próximo, dijo Trump ayer mismo, y con el cinismo habitual del secretario de Estado, Marco Rubio, dijo que no han hecho nada punitivo contra Cuba. So I think Cuba needs to make, and if Cuba really wants to emerge from the hole they've put themselves in, meaning the regime has put them in, they really need to undertake very serious reforms of both their government and of their economy. And if they're willing to do so, we're going to help them. We've done nothing punitive against the Cuban regime. They claim we have, but we haven't. The only thing that's changed for the Cuban regime is they're not getting free Venezuelan oil anymore. They're not getting subsidies anymore. That's the only thing that's changed. These blackouts that are occurring that I see people reporting have nothing to do with us. They were having blackouts last year.
They're having blackouts because they have equipment from the 1950s in their grid that they've never maintained and never upgraded because they're incompetent. That's why they're having blackouts. No tenemos nada que ver con los apagones, dice Tan Liviano, quien lleva la política exterior de un país cuyo objetivo es empujar una nación al precipicio para lograr el cambio de régimen, porque Rubio volvió a decirlo, hay que cambiar el sistema de gobierno de Cuba, ergo cambio de régimen. Ese es el objetivo de Estados Unidos, para eso busca llevar a la isla al colapso. Entonces, ¿qué se hará desde América Latina y el Caribe? ¿Qué otros países del campo progresista, nacionalista, que no están dispuestos a ver cómo un país asfixia a otro, se sumarán para ayudar de verdad a Cuba? Esa es la pregunta del momento, querida Ina, querida audiencia. Y también está claro que lo que hizo Estados Unidos en Venezuela el pasado 3 de enero con el bombardeo sigue pesando, porque en ese acto Washington estableció una nueva correlación de fuerzas en América Latina y el Caribe que no solo disciplinó al gobierno venezolano y le hizo cambiar de políticas, sino que envió un mensaje para el conjunto de los gobiernos no alineados. A eso podemos sumar otras variables atenuantes, como que Colombia está en pleno proceso electoral hacia mayo, que Brasil está a punto de entrar en el suyo, que México está renegociando el TEMEC y que entonces cada uno debe priorizar su agenda, mantenerse en el gobierno para hacer más adelante los cambios y las políticas necesarias. Lo que es cierto en tanto que si se pierden los gobiernos, en este caso Colombia y Brasil, el retroceso en el continente sería muy grande y casi todo quedaría alineado con Washington y con Trump y México sería una isla. Pero claro, a veces los tiempos electorales no coinciden con los de las emergencias y en este caso está un país como Cuba viendo cómo enfrentar con lo que puede, con lo que le queda, a la mayor presión a la que se ha visto sometido un país en América Latina y el Caribe, a un imperio que decidió recuperar su primacía en el continente y donde puede en el mundo a través de la fuerza de los misiles, los aranceles y los chantajes. En todo caso, el mensaje desde el gobierno de Cuba es que resistirán como sea. Your president said this earlier this week. Any external aggressor will encounter una resistencia inexpugnable, an indomitable resistance. Your job at the UN is to explain to the world the policies of your government. What does an indomitable resistance from Cuba look like? That means that we are ready for any scenarios. You know, we really want to have this dialogue. It is not a new position of the Cuban government. It is a very long-standing position of the Cuban government that we consider that the best option for both parties is to have a different kind of relation, you know. So, and we are open to talk about everything. We are not telling that we can talk about everything based on what I told you, not interfere in internal affairs, but at the same time, we are ready for some other scenarios because we suffered aggression from the U.S. government in the past, so we know about that, and we have to be ready for it. Estamos preparados para todos los escenarios. Las cartas están sobre la mesa. Muchas gracias, Marco. Что касается американской стороны, я лишь могу подтвердить, что действительно заблаговременно эта тема поднималась в ходе контактов с нашими американскими визави. Россия была и готова продолжать оставаться надежным поставщиком энергоресурсов на любые мировые рынки, включая европейский. Возвращаясь к теме поставок российских энергоносителей на Кубу, вот первый танкер пришел, а продолжит ли Россия поставлять энергоносители на остров? Мы продолжим работать, еще раз повторяю, вот в той отчаянном положении, в котором сейчас оказались кубинцы, это, конечно, не может оставлять нас безучастными, поэтому мы продолжим работать над этой темой. Estefanía, compañera, buenas tardes. Buenas tardes, vamos arriba. Cuéntamelo todo y exagera con Estefanía Veloz. Vamos a hacer este ejercicio. Imaginen por un momento que un vecino les corta la tubería del agua de su propia casa durante meses enteros y el día que finalmente los deja pasar con una pequeñita cubeta que le regaló, por cierto, otro vecino, el periódico local publica en primera plana que ese vecino les ha salvado la vida y que le deben lealtad. Ay, qué bueno y qué generoso y qué amable ese vecino, ¿no? Bueno, no suenas como el mejor vecino para tener, pero decinos por qué hablar de eso en tu sección de Contámelo Todo y Exagera. Porque
Ese es exactamente el nivel de distorsión que presenciamos en las portadas de los grandes diarios internacionales al cubrir la llegada de un barco petrolero ruso a Cuba este mes. Ajá, ya veo por dónde va la cosa, a ver. Bueno, me refiero a que los periódicos construyen una ilusión donde un país que aplica un bloqueo económico mortal se presenta de pronto como El Salvador, sumamente generoso, y para probarlo vamos a analizar una nota específica que ilustra perfectamente esto que le estoy diciendo. El titular publicado recientemente por este portal Infobae dice de manera textual: un petrolero ruso llega a Cuba con el permiso de Estados Unidos. La nota detalla que la embarcación transporta aproximadamente 730,000 barriles de crudo, como ya contaba Marco, y que la Guardia Costera de Estados Unidos pues no intervendrá para impedir su llegada al puerto de Matanzas. Los reporteros de Infobae explican que la Casa Blanca simplemente no emitió órdenes para detener la embarcación porque no quisieron hacerlo, pero el titular lo transforma en una concesión, un permiso otorgado por una autoridad superior, es decir, Estados Unidos. Y esa misma línea discursiva la repite el diario El País con este titular que dice: Estados Unidos flexibiliza el bloqueo a Cuba y autoriza la llegada de un buque petrolero ruso. Esta normalización como del good guy lleva unas cuantas décadas y claro, con estos medios que tienen mucho reconocimiento, muchas veces esa información se percibe como información objetiva, verdadera. Es el lenguaje benevolente que usan los diarios, es el mecanismo perfecto para que el lector vea al agresor como administrador de la justicia global o el policía del mundo, como algunas veces se hicieron llamar. Sí, Marco, y fíjense muy bien cómo Infobae usa la palabra permiso y El País usa la palabra o el verbo autoriza, donde todo el poder de decisión legal y moral se le da a un tercer país que ni siquiera es dueño del barco ni tampoco es dueño del puerto donde llega la embarcación. Es un encuadre muy tramposo si lo leemos con la atención que merece, ¿no, Ina? Todo esto nace del artículo original del diario The New York Times, que marcó la pauta para todos los demás medios en el continente. El periódico estadounidense tituló: Estados Unidos permite que un petrolero ruso llegue a Cuba a pesar del bloqueo. Pero lo más curioso y delator es la explicación que el mismo periódico da un día después en otro artículo de análisis. Como ven en pantalla, publicaron una nota con el titular: ¿Por qué Estados Unidos permitió que un petrolero ruso pasara su bloqueo a Cuba? Según los expertos que consultan en este texto, dicen que el envío podría señalar que el gobierno estadounidense no quería hacer sufrir más al pueblo cubano, tan buenitos ellos, ¿no? Pero bueno, también admiten la verdad geopolítica. La campaña de presión probablemente ha sido dejada de lado momentáneamente por la enorme distracción que representa la guerra en Irán. Y aquí es donde debemos detenernos porque analizar esto y desmenuzarlo importa. Para empezar, es vital que entendamos que el presidente de los Estados Unidos no tendría por qué poder autorizar o no cualquier tipo de ayuda o comercio que un país decida tener con otro, a pesar de que el bloqueo va en contra del derecho internacional. Ocurre que esta medida criminal del dueño de la pelota la tenemos completamente normalizada gracias en gran medida al fuerte trabajo ideológico de coberturas y titulares como los que estamos viendo ahorita. Además, que el buque petrolero haya entrado tampoco fue un gesto de bondad ni de flexibilización de este presidente. A esas alturas, permítame pensar que tal vez fue una correlación de fuerzas que hizo que lo pensara dos veces antes de involucrarse en un conflicto geopolítico, por decirlo lo menos, naval directo con Rusia. Cuando Trump se ve acorralado, otorga su autorización que en teoría no le corresponde, pero que en la práctica se siente con derecho a conceder, aunque en este caso no haya sido así. Entonces, los medios corporativos presumen que Estados Unidos permite la llegada de petróleo a Cuba porque supuestamente son los amos absolutos de todos los océanos. Pero, ¿qué dirán los grandes titulares ahora que Irán no les permite pasar por el estrecho de Hormuz? Las Fuerzas Armadas iraníes declararon que ese paso vital está cerrado para los barcos alineados con Estados Unidos. No que era el gobierno estadounidense el que permitía todo. En el Caribe intentan vender la ilusión de que Washington otorga un pase libre por pura caridad, pero en Irán la realidad geopolítica los golpea tan fuerte que el propio Trump tiene que salir a dar ultimátums a Irán para que permitiera el paso de más buques petroleros por el estrecho. Vaya, utilizan la palabra permiso hacia Cuba para fabricar una imagen de control absoluto y superioridad moral, ocultando que esta supuesta omnipotencia tiene límites muy claros, como nos acaba de contar Ina. Y hablando del arte de transformar con las palabras la realidad, vamos a ver este reportaje de Univisión que en la miniatura
dice si ustedes se meten a YouTube. Cuba se prepara para la invasión de Estados Unidos. ¿Cómo ves, Marco? A ver qué dicen con semejante titular. Bueno, vamos a ver. Denle clic al video, por favor. El desabastecimiento de petróleo en Cuba produce cada vez más desespero en la dictadura y en quienes viven en la isla. Hoy se supo que el tanquero con bandera de Hong Kong, Seahorse, que se dirigía a La Habana con 200.000 barriles de diésel ruso para abastecer las plantas de generación eléctrica, cambió de rumbo y ahora se dirige a Venezuela. Mientras tanto, otro tanquero ruso con más de 700.000 barriles de crudo navega hacia la isla, desafiando la prohibición del gobierno estadounidense. El señor Putin es un dictador y es una persona que apoya genocidios y dictaduras en el mundo entero. Y Estados Unidos hace bien en decir que el petróleo ruso no va a seguir alimentando a esta dictadura ilegítima, como ha dicho el gobierno de Costa Rica. Entre tanto, el cantautor Silvio Rodríguez recibió un rifle de fabricación soviética con el que, dice, defenderá a Cuba de cualquier agresión. El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel dice que Estados Unidos está planeando una invasión militar contra la isla. Y hemos desatado un plan de preparación para elevar la disposición para la defensa de nuestro pueblo en interés de la guerra de todo el pueblo, que es nuestra concepción de defensa y que es una concepción defensiva, no agresiva. Organizaciones del exilio cubano en Miami que luchan por el fin de la dictadura comunista dicen que el régimen se está preparando para atacar a sus propios ciudadanos. Bueno, decirle organizaciones de derechos humanos a todas las personas que están en Miami, creo que está bastante sobrado. Y este video que vimos ahora, este reportaje, es de hace 8 días y ahí se dice que de ninguna manera Trump permitirá la entrada de un petrolero de Rusia porque, en palabras de un activista de Miami, que a esas alturas puede ser cualquiera, Rusia es un país que permite el autoritarismo y eso jamás lo dejará pasar su santo Donald Trump. Como decimos en México, el miedo no anda en burro. Yo quisiera saber qué es lo que piensan ahora de este petrolero. Pero hay un problema de fondo que hace tiempo dejó de ser noticia y esto es debido a que el análisis de la situación sale del chat cuando se trata de medios de comunicación. Veamos los números que publicó el periódico El Tiempo de Colombia, donde titulan que Cuba recibe este martes 740,000 barriles de petróleo ruso. Para una persona que lee esto rápidamente en su teléfono mientras toma un cafecito, esa cantidad suena a una energía infinita para mantener a todo el país encendido durante meses, ¿no? Sin embargo, la realidad es que esto no salva para siempre al país, ni salva a largo plazo. Sí, ya nos decía Marco algunas cifras. ¿Y quiénes lo dijeron? Por cierto, lo hicieron, pero no por preocupación, sino por lavarle la cara a Trump, que terminó permitiendo esto, y para celebrar como carroñeros. ¿Tú crees que esto pueda suceder en algún lugar? Pero si pienso en algún lugar, no sé por qué el olfato me lleva hacia Miami. Bueno, andas muy afinado hoy porque el portal Martín Noticias sí publicó una nota titulada "Experto dice que el crudo proveniente de Rusia le alcanzaría a Cuba para apenas unos días". No les quise poner el video porque cuando lo analizan se ven sonriendo todos. Esto no termina aquí. La agencia Reuters publicó una nota exclusiva bajo el titular "Estados Unidos aumenta drásticamente las exportaciones de combustible al sector privado de Cuba". Se la pasa cuestionando fuertemente a Rusia por enviar un barco de petróleo para encender la isla, pero al mismo tiempo Estados Unidos está enviando su propio combustible, aunque de manera exclusiva y condicionada al sector privado, que se especifica poco, por cierto. ¿No era que querían ahorcar a Cuba y que absolutamente nadie podía mandar petróleo? Resulta que cuando Rusia manda petróleo está mal visto, pero cuando ellos envían crudo a negocios particulares mientras simultáneamente le exigen a su gente que no visite la isla y prohíben alojarse en los hoteles, entonces sí se presenta como un acto heroico. Celebran enviar estas pequeñas cantidades a empresarios privados como un gran triunfo del libre mercado, mientras asfixian la red eléctrica nacional de la que depende la salud y la vida de toda una población.
Así es, la nota explica que los proveedores han enviado unos 30,000 barriles en total durante todo el año para los negocios privados y se mencionan varios tipos de negocios. Y respecto a lo que dice INA sobre los negocios privados, cabe mencionar que el Registro Federal de Estados Unidos publicó el documento oficial Lista de alojamientos prohibidos en Cuba para ciudadanos de los Estados Unidos, donde agregaron de forma muy discreta y silenciosa 11 hoteles a la larga lista donde los ciudadanos estadounidenses tienen prohibido hospedarse o gastar sus dólares. Y algo curioso que les traigo hoy es que las revistas enfocadas a viajes y lujo son las únicas que explican el daño real de esta inmensa lista negra. Mientras grandes noticieros internacionales dicen, bueno, pues no hay que hablar de esto, la revista Cigar Aficionado, que ya les podrá sonar a qué es, explica un artículo que los hoteles nuevos y modernos como la Torre K de 42 pisos están ahora completamente vetados por el gobierno de Estados Unidos. Los diarios económicos intentan vendernos la idea de que esto solo afecta al turismo de lujo o a la cúpula del poder, pero no es la verdad y esto no solo afecta al turismo. Claro, porque al cortar los dólares de los turistas que llegan a esos hoteles, disminuyen recursos financieros vitales para comprar la comida de la población, el petróleo pesado para las inmensas plantas eléctricas nacionales. Se trata de los hospitales, se trata de las vidas humanas y de la estabilidad nacional. Pero Estados Unidos sí puede enviar petróleo a esos hoteles, ¿no? El inmenso dolor que sufren las familias debido a este bloqueo está bastante documentado. El diario Milenio reprodujo una larga investigación con el titular "Médicos alertan sobre aumento de riesgos en hospitales de Cuba por apagones". En ese mismo artículo cuentan la historia de un joven cubano de 21 años llamado Jorge Pérez, quien padece una enfermedad genética y necesita estar conectado a un respirador artificial todos los días de su vida. La nota entrevista a su madre, Xenia Álvarez, y ella dice textualmente: la vida de él depende de la corriente eléctrica. Mientras los altos funcionarios en Washington presumen ante la prensa de que las sanciones son muy precisas, son contra el sector hotelero, en la vida real están desconectando el respirador de un paciente inocente en una pequeña habitación de La Habana. Y para demostrar el asombroso nivel de cinismo que maneja el discurso político avalado por algunos medios, miremos este otro titular publicado por Infobae recientemente. Trump afirmó que Estados Unidos no impedirá la llegada de buque petrolero ruso a Cuba. Lo necesitan, tienen que sobrevivir, dijo. El presidente declara ante los reporteros que la población necesita sobrevivir para quedar como un hombre piadoso, mientras su propia administración, insistimos, se encarga minuciosamente de que los barcos con energía constante y divisas de turismo no lleguen jamás a las costas de la isla a causa de su propio bloqueo, que luego niegan, como Marco Rubio. Y con cuánto cinismo el señor Rubio, y ese exceso de poder de los Estados Unidos se refleja perfectamente en otro titular que el mismo Infobae publicó este lunes. La Casa Blanca decidirá caso por caso si permite la llegada de otros petroleros a Cuba. Es como un censor, ¿no? Caso por caso, pero si es Rusia, vemos. Para entender el panorama completo de cómo se cuenta esa historia, debemos cruzar la frontera y mirar hacia los propios Estados Unidos. Allá los medios construyen otra capa más o menos de engaño que está enfocada enteramente a la política interna y a las pugnas partidistas. El portal de la cadena MS Now publicó un artículo con el titular: Trump le da a Rusia otro pase libre, dice que está bien que Putin rompa el bloqueo petrolero a Cuba. La nota detalla que el presidente Trump creó un bloqueo petrolero destinado a asfixiar al gobierno, pero por otro lado parece muy feliz de complacer a sus amigos en Moscú con una excepción a la regla. Y lo llaman felizmente sus amigos en Moscú. El artículo cita directamente al presidente cuando un reportero le pregunta si le preocupa que este envío ayude a Putin. La respuesta textual fue: él pierde un cargamento de petróleo. Eso es todo, está bien. Y los medios dentro de Estados Unidos enfocan todo el tema del barco ruso exclusivamente a través del lente de la amistad personal que dicen ellos que tiene el presidente Trump con el líder ruso. Utilizan la llegada de combustible no para debatir la inmensa crisis humana que sufren los habitantes en la isla producto del bloqueo, sino para atacar al mandatario por sus supuestas amistades internacionales. Y aquí es donde todas las piezas de la prensa encajan perfectamente para los medios. Dentro de Estados Unidos el barco entra porque es un pase libre o un favor personal para un amigo poderoso y no porque haya habido una resistencia internacional que no pudieron frenar sencillamente. Y para los medios de América Latina, como vimos al principio, el barco entra por un permiso otorgado por pura compasión. Con estas dos versiones diferentes, la prensa fabrica un acuerdo total para sus audiencias.
más. Entonces existe una estrategia mediática muy clara para ocultar el costo humano real. Los periódicos separan artificialmente las sanciones al sector turístico de la crisis en los hospitales para así disfrazar un bloqueo inhumano de décadas contra la vida y la estabilidad nacional, como si fuera un inofensivo desacuerdo diplomático. Muchas gracias, compañera. México ha tenido una relación de amistad con Cuba desde siempre, desde siempre. Hay que recordar, porque se olvida, que México fue el único país que estuvo en contra del bloqueo. Estamos hablando de 1962. Desde entonces hay una relación de amistad con el pueblo cubano y de colaboración y de coordinación con el gobierno de Cuba. Previo a ello hay una historia de amistad, incluso antes de la revolución, con el pueblo cubano. Imagínense que de los pocos países que hablaron y dieron solidaridad a México con la expropiación petrolera fue Cuba. Estamos hablando de 1938. Hay una carta muy hermosa del general Lázaro Cárdenas agradeciéndole a Cuba por esta solidaridad. Ha habido una historia de amistad con el pueblo de Cuba y de coordinación y de comercio. Peña Nieto, de las primeras cosas que hizo cuando entró fue condonarle la deuda al gobierno de Cuba. Y estamos hablando de partidos distintos. Es decir, ha habido siempre una colaboración con Cuba. Entre otras cosas porque nosotros pensamos, y además está en la Constitución, que los únicos que pueden determinar su destino es el propio pueblo cubano, que no hay nadie que deba determinar el destino del pueblo de Cuba más que el propio pueblo cubano, y que además no debe haber bloqueos, porque los bloqueos comerciales dañan a los pueblos. Formalmente están hechos contra los gobiernos, pero ¿a quién dañan? A los pueblos. Esa ha sido siempre la posición de México y va a seguir siendo, mientras yo sea presidenta, esa va a seguir siendo la posición. A buena entendedora, con Ina Afinogénova. ¿Pueden ser los memes un instrumento de guerra? Hay fábricas de memes operadas desde los estados destinadas a deslegitimar y deshumanizar al adversario. El 29 de enero pasado, Donald Trump, como les contábamos, firmó el decreto en el que declaraba la emergencia nacional debido a la amenaza que representaría Cuba para la seguridad de Estados Unidos. En los 3 días posteriores, la plataforma Cuba Debate realizó un seguimiento de los memes publicados sobre la isla. Pudo identificar patrones narrativos, estéticos y psicológicos que se repetían. ¿Se trataba de humor espontáneo, de la creatividad de usuarios aislados o era en realidad una campaña centralizada? Pero ¿es posible que esto sea así o nos estaremos pasando 3 pueblos con las teorías conspirativas? La respuesta o una parte de la respuesta la encontramos en este documento publicado por el Centro para Análisis Navales, una institución que es financiada por sorpresa el gobierno de Estados Unidos y que asesora tanto a la Armada como a los marines. El trabajo se titula Explorando la utilidad de los memes en las campañas de influencia del gobierno de Estados Unidos. ¿De qué se trata? En sus primeras páginas, los autores se preguntan si los memes podrían ser útiles para el gobierno como parte de sus campañas de información e influencia para intentar contrarrestar a actores estatales como Rusia y actores no estatales como el Estado Islámico. ¿Cuánta utilidad tienen los memes en las operaciones de conflicto en la competencia por debajo del umbral del conflicto armado, en la guerra irregular y en las operaciones del combate importantes? Se pregunta estos autores en esta publicación. Así como lo escuchan, lo que estás viendo puede no ser un gatito ingenuo para el complejo militar industrial, además de las bombas. Los memes también son material para la guerra. Por lo menos así se lo piensa desde el gobierno y las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. El trabajo se refiere a la guerra memética y recomienda utilizarla como forma complementaria de una campaña más amplia que incluya también la diplomacia y el cara a cara. Señala que las imágenes ofrecen ventajas por sobre los textos, lo que hace que los memes visuales sean especialmente adecuados para las campañas de influencia.
Las imágenes, dice este think tank militar, requieren menos tiempo para consumir que el texto y nos permiten comunicar conceptos complejos rápidamente. La investigación neurocognitiva confirma que el cerebro humano es predominantemente un procesador de imágenes cuya corteza sensorial es mucho más grande que sus centros de procesamiento del lenguaje. Es larga la cita, pero sigo que vale la pena. Esta dependencia de los atajos mentales es particularmente aguda para la información presentada en línea. La tecnología aumenta la dependencia de los atajos mentales, lo que reduce la probabilidad de que los consumidores piensen profundamente. Como resultado, una discusión racional sobre un tema será menos efectiva que una campaña visual. De eso se trata, cómo hacer que pensemos menos o que pensemos mal. El trabajo destaca que el contenido y las comunicaciones visuales ya superan al contenido textual que encontramos en línea. Las imágenes son gustadas o likeadas y compartidas 3 veces más que cualquier otro tipo de contenido. El marketing nos enseña que las personas somos más propensas a comprar un producto si su publicidad nos llega a través de un video. El Centro de Análisis Navales señala que los memes pueden desempeñar un papel en la mensajería, la configuración de contranarrativas, ojito a eso, y una participación en línea más amplia en niveles estratégico, operativo y táctico como parte de las campañas de influencia. La guerra memética, dice también, es un avance del trabajo sobre guerra de la información y un esfuerzo por infectar, atención al verbo, infectar a una población con una idea viral que fuera beneficiosa. ¿Para quién? Para el gobierno de Estados Unidos. Lo dice textual, lo ven en pantalla. En otro artículo, su autor Jeff Yesa señaló que es hora de adoptar la guerra memética. Dice que las tácticas de comunicación más agresivas y una guerra más amplia a través de trolls y de memes es una forma necesaria, económica y fácil de ayudar a destruir el atractivo y la moral de nuestros enemigos comunes. Bueno, el mismo autor define a la guerra memética como la competencia por la narrativa, las ideas y el control social en un campo de batalla de redes sociales. Se podría pensar en ella como operaciones de información adaptadas a las redes sociales. La guerra memética es una versión nativa digital de la guerra psicológica. Si la propaganda y la diplomacia pública son formas convencionales de guerra memética, entonces el troleo y las operaciones psicológicas son versiones de guerrilla, termina diciendo el autor. ¿Qué hay de Cuba en todo esto? El seguimiento realizado por Cuba Debate permitió establecer que tras la firma de Trump, cuentas de redes sociales radicadas en Florida y durante una ventana de tiempo muy corta comenzaron a publicar memes que utilizan el mismo repertorio visual y simbólico. Cuba Debate identifica 5 ejes narrativos. El primero es el anexionismo explícito. La isla aparece representada como el Estado 51 de Estados Unidos con el objetivo de normalizar la desaparición de la soberanía nacional. Aparece plasmado en mapas intervenidos, banderas fusionadas o consignas como Cuba State 51. Esta narrativa no es metafórica, legitima simbólicamente una relación colonial. El segundo patrón repetido es la glorificación de Donald Trump y de Marco Rubio. Trump aparece representado como un líder mesiánico, mientras que Rubio es integrado como operador del castigo y la transición. El poder estadounidense se presenta como inevitable y moralmente superior. El tercer patrón toma el antecedente del secuestro de Nicolás Maduro y representa a Miguel Díaz-Canel como objeto de captura, humillación o también amenaza directa. Para despolitizar el conflicto se le despersonaliza y se lo reduce a una narrativa de castigo individual. Y un cuarto patrón es la manipulación de los símbolos propios de la Revolución Cubana para ser vaciados de contenido y reutilizados contra el propio proyecto revolucionario. Es el caso de la manipulación de la imagen del Che Guevara, la bandera cubana o la resignificación de consignas. Finalmente, el quinto patrón es la incitación a la violencia. Se trata de memes que celebran la invasión, el bombardeo o el exterminio del adversario. Comillas, este tipo de contenido encaja con lo que la literatura militar denomina deshumanización del enemigo, fase previa a la aceptación social de la violencia, señala el artículo de Cuba Debate.
Los memes sobre Cuba enseñan a mirar el castigo como algo normal, a pensar la violencia como una salida razonable y a reducir a un pueblo entero a una caricatura. Un meme que celebra la asfixia económica, que presenta el bloqueo como solución o que sugiere que el sufrimiento cotidiano es un precio necesario, empuja a la audiencia a aceptar una idea que en cualquier otro contexto resultaría intolerable, dice Cuba Debate. Agregar la saturación de los mensajes hostiles erosiona la capacidad de análisis y la disposición a contrastar información. La mente se acostumbra al golpe, se adapta al ruido y aprende a reaccionar en automático. Cuando el público se cansa, no necesariamente se vuelve más crítico. Muchas veces se vuelve más cínico. ¿Es el cinismo una victoria estratégica para cualquier campaña de influencia? La utilización de memes como parte de las operaciones de guerra de Estados Unidos tiene su fundamento en este documento oficial difundido en 2023 por el Pentágono. La estrategia para operaciones en el entorno informativo define a las operaciones de información como el empleo integrado de capacidades informacionales para influir en percepciones, decisiones y comportamientos de audiencias adversarias, neutrales o aliadas. El documento reconoce a la información como una función conjunta del poder militar equiparable a los dominios terrestre, marítimo o aéreo. El Departamento de Defensa dice debe adoptar un cambio cultural en el que la información sea un elemento fundamental de todas las estrategias militares y donde la integración constante del poder informacional y físico se convierta en la norma. El Departamento de Defensa continúa. Debe educar a la fuerza sobre cómo se puede utilizar la información en beneficio de las operaciones y cómo los competidores pueden usar esta misma información con fines maliciosos para socavar a Estados Unidos. Además, el documento anunciaba que el Pentágono formaría una fuerza laboral de información compuesta por miembros uniformados y civiles, incluyendo el reclutamiento activo y el ingreso, la capacidad y la educación. Esta fuerza de guerra destinada a operar en el entorno informativo está dividida en 6 especialidades: las unidades de guerra psicológica, las de asuntos públicos y las de acciones encubiertas. También las operaciones de espectro electromagnético, las fuerzas cibernéticas y los elementos de operaciones espaciales. Los servicios que prestan estas unidades están disponibles para ser utilizadas por los 11 comandos en que se divide la Fuerza Armada de Estados Unidos. La próxima vez que veamos un meme, ya estamos advertidos. Tal vez esa imagen inocente no sea tan inocente como parece. Hay una cosa de la que me he enterado hoy que me ha llamado mucho la atención, que querría que explicaras. Claro, Estados Unidos no deja que entre petróleo, entonces para las cubanas y los cubanos es muy difícil conseguir gasolina. Es difícil. Del móvil, que puedes estar esperando muchos días. Porque las disponibilidades, prácticamente estamos con la disponibilidad de lo que teníamos, de lo que había. Pero resulta que la Embajada de los Estados Unidos ha pedido al gobierno cubano: oigan, ¿nos dejan a nosotros importar gasolina para los coches de nuestras embajadas? ¿Cómo ha sido esto? Es inmoral, ¿no? El tema no es... el pueblo completo está viviendo las restricciones que tú impusiste y te quieres salvar todo solo tú, no. Busca una solución al bloqueo energético y todos tendremos combustible. Tendrá el pueblo cubano, tendrán todas las instituciones del país, las privadas, las estatales, y tendrán todas las embajadas. Pero tiene que ser en igualdad de condiciones. Porque no puede ser que el culpable... Que los únicos coches... que el culpable de esto sea ahora el que aparezca como víctima o es el que saque ventaja de una situación. Eso es inmoral, eso es indecente. No dejen de ver esta entrevista completa que le concedió el presidente cubano Miguel Díaz-Canel a nuestro director Pablo Iglesias. Está subida en el canal de YouTube de La Base España, vale mucho la pena. Y hoy nos acompaña Josué Veloz, periodista cubano, miembro del colectivo La Tiza. Josué, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenido a La Base América Latina. Josué, quizás una pregunta un poco inesperada saliendo de mí, pero en tu opinión, ¿por qué Rusia apuesta a ayudar a Cuba por su cuenta y riesgo en estos momentos? Primero, es probable que Rusia haya interpretado que es un momento de extrema vulnerabilidad geopolítica y que no puede, digamos, en estas circunstancias, prescindir de un aliado
estratégico como Cuba en la región en un momento de reconfiguración importantísimo. Eso me parece un primer aspecto. Me parecería muy positivo si ese es uno de los elementos que fue hablado. Segundo, creo también que se ha desatado una solidaridad internacional personal. A veces no del todo visible, pero sí hay multiplicidad de actores que se han movilizado alrededor de la situación de Cuba, de esta situación de cerco insostenible. Y me parece, y en términos humanitarios, un primer paso es que debe, a mi juicio, avanzar hacia modificar estructuralmente la situación de bloqueo energético que no ha cesado. Porque mismo Donald Trump, en el momento en el que lo dio a conocer, sigue apostando por la caída de Cuba. Es decir, renuncia a su objetivo ya declarado. Importante. Esto es una ayuda muy valiosa, es muy importante. Es la aparición de este tercer actor geopolítico importante, pero no es suficiente. No es suficiente. Eso es una juicio. Y creo que la solidaridad ha sido fundamental. Por eso hay que trascender todo el bullying a la solidaridad con Cuba que le están haciendo en estos momentos. Hay que trascender eso. Y las acciones solidarias tienen que ser cada vez más frecuentes y más articuladas, incluso a nivel regional. Josué, gracias por estar en la base América Latina. Ahora que llegó el buque ruso a Cuba, vemos que romper el bloqueo petrolero es posible. ¿Crees que esto podría provocar una suerte de punta de lanza, reacción en cadena, para que los demás aliados de Cuba también rompan el bloqueo? Yo pondría todo lo que la fuerza en que fuera efectivamente así. Ahora, en el mismo momento en el que ocurre este hecho puntual, que me parece, digo nuevamente, me parece muy positivo como un primer paso importante, no hay que descartar la misma narrativa de Trump y lo que dijo Marco Rubio un día posterior. Primero, negando que ellos hayan tenido algún tipo de acción punitiva contra Cuba, que me parece un cinismo medio. Segundo, no renuncian a su propósito y al mismo tiempo dan a entender que ellos han sido tomados en cuenta para dar este paso. Quiere decir que la situación de excepción que nosotros hemos denunciado con respecto al cerco contra Cuba no se ha levantado del todo. Sigue suspendida sobre la cabeza de todo el pueblo cubano. Y eso hay que derrotarlo de algún modo y de manera definitiva. Josué, compañero, nos apellidamos igual, me llama mucho la atención eso, pero te preguntaría, en tu artículo para La Tiza dices que la suerte de Cuba ahora depende más de los aliados del país que de la gente cubana. ¿Qué acciones concretas deberían hacer los países progresistas para romper con este cerco? Mira, yo creo que en esta situación ha mostrado lo importante de tener un ecosistema geopolítico propio. El sur global tiene que tener un ecosistema geopolítico propio, que ante situaciones de crisis estructural como esta y de cerco de excepción, los países aparentemente periféricos más pequeños no queden limitados al azar, aunque sean fichas descartables. En ese sentido, este movimiento geopolítico que hace Rusia es interesante porque vuelve a poner en el centro de la cuestión que un proyecto popular revolucionario antiimperialista no puede sobrevivir en soledad. Entonces, en ese sentido, aunque han habido acciones humanitarias, declaraciones importantes de actores de la región, aún siguen siendo muy aislados. Hay escasa articulación. Sería importante en este nuevo probable periodo que se abre que los actores progresistas regionales actúen de manera mucho más articulada, con mucho más visibilidad, pasando del terreno declarativo y de las acciones independientes y aisladas a acciones articuladas. Hay que reunirse, hay que nuevamente, con los recursos que tenemos a mano, que son escasísimos en la región, pero nuevamente hay que intentar reconstruir una retaguardia geopolítica estratégica para el sur global. A mi juicio es la mayor potencialidad que abre esta ventana temporal y no la podemos desaprovechar. Es decir, más allá de que Estados Unidos esté calculando que esta es una ventana que abre
sin salirse de su plan originario, de su plan fundamental al que no renuncia. Al mismo tiempo, el Supremo tiene que aprovechar este espacio temporal que se ha abierto para discutir realmente el punto de inflexión que se está provocando en la región. Y creo que la resistencia en el Medio Oriente, la resistencia encabezada por Irán, ha abierto también una ventana temporal a favor de los pueblos. Yo diría, sin exagerarlo, que se está convirtiendo en el Vietnam de estos tipos, por lo que han permitido de abrir en términos de resistencia también, de autoestima, de que es posible, de que no hay nada definido de antemano, de que las cosas pueden modificarse. Ahora, yo cerraría con esta cuestión. Me parece más allá de lo que nosotros les vamos a pedir a los proyectos populares y cambios de reformas en las que se puedan avanzar, esta ventana temporal se decide fundamentalmente en el terreno geopolítico, no en las reformas ni en la concesión. Porque yo vuelvo sobre una cuestión que compartía el día reciente con Itex. Estados Unidos, Donald Trump ha hecho una mutación importante en su modo de negociación. Me parece que instrumenta el caos, genera el caos para que ese caos le devuelva información sobre el adversario. Trata de condicionar al adversario en un escenario de desesperación y miedo. Y nosotros en ese lugar tenemos que impedir ser capturados por ese mecanismo de dominación y sometimiento y de negociación condicionada que nos lleva a la destrucción total. Josué, muchísimas gracias por tu análisis y te mandamos un fuerte abrazo desde aquí. Y llegamos al final de nuestro programa. No se olviden de suscribirse a nuestros canales en YouTube, La Base América Latina, en Instagram, La Base América Latina, también en TikTok, el mismo nombre, en Facebook también. Igual pueden hacerse socias y socios de Canal Red escaneando el QR que ven en pantalla para que tengan mejor información, mejor presentada, ¿no? Como estos titulares que acabamos de repasar en la sección de medios, y también les vamos a dejar otro QR que les va a llevar directamente a nuestra lista de reproducción en Spotify en caso de que nos prefieran escuchar. Y nos vamos a ver mañana aquí mismo a las 7 horas chilanga, así que hasta pronto.